no tenga ningún mecanismo de diálogo, porque a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Interior, lo que ha hecho el Ministerio de Educación es negarse al diálogo. Para finalizar mi pregunta, de los 30 acreditados, nuevamente, de los 30 certificados que ha presentado el señor Castillo como representante, elegido además fotos de la reunión del 17 de junio, o sea, iniciada ya la huelga indefinida, iniciada ya la huelga indefinida, el 17 de junio, el señor Castillo es declarado, según lo que han planteado, el secretario de lucha nacional de esta huelga indefinida. Y él ha presentado una lista de 32. De esa relación solo se han validado 5 o 6. Que nos diga, que nos presente por lo menos una moción como la que ha estado estableciendo, por qué los otros 25 sí están vinculados. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el ministro Basombrío para responder las preguntas de los congresistas. Congresista, usted ha sido el cuarto en saludar de los últimos que han llegado. Está por orden de llegada. Está por orden de llegada. No, señora, acá hay una lista. Usted está muy al final. En el siguiente bloque le va a tocar a usted. Gracias. Continúe, ministro, por favor. Congresista Mulder, puede solicitar una interrupción también, ¿no? Perfecto, entonces tiene que respetar el orden y por favor respete, ¿ya? Congresista Basombrío, puede continuar. Muchas gracias. Pese a que lo he dicho varias docenas de veces en esta reunión, yo simpatizo con la causa de los maestros. Creo que los maestros están mal pagados, tienen derecho a hacer huelga. Esta incluso, no lo estoy discutiendo. Creo que los maestros tienen que tener espacio para la negociación. Lo he repetido creo que 10, 12 veces a lo largo de esta intervención y en cada una de las intervenciones se me vuelve a decir lo contrario. Lo único que puedo decir al respecto es, lo seguiré diciendo. Segundo, para mí sería muy fácil y muy cómodo mirar al costado. Muy fácil. Y decir, todos están oleados y sacramentados, nada, ningún problema. ¿Quién se iba a dar cuenta si yo decía eso? Pero yo tengo información que creo que es sólida, trabajada con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, a quien yo no he puesto en el cargo, al general León, viene de atrás, un extraordinario profesional, con la DIRIN, que viene trabajando este tema de hace años, con la DIRCOTE, y la información que hemos consolidado es la que yo he traído acá. Nosotros tenemos la preocupación de nuestro país en las protestas sociales es un peligro para la democracia y para el país. Y si yo tengo evidencias al respecto, las voy a traer cada vez que sea necesario. Yo podría estar ahorita en mi ministerio observando cómo dialoga la Ministerio de Educación. No he tomado ese camino y escogí este, que es un camino de decir lo que pienso, en base a información que considero no son panfletos, como se ha dicho, nada de eso, sino abundante material bien analizado y trabajado por años de los servicios de inteligencia.
Si ustedes consideran que está todo equivocado, están en su derecho. Yo les digo que los organismos de inteligencia del Estado peruano, que están en estos temas básicamente en la policía, y que me preceden largamente a mí en estos análisis, porque todo esto se ha venido haciendo desde hace una década, piensan que estamos en un problema que no hay que descuidar. Y yo asumo la responsabilidad de decirlo. Mucho más fácil para mí estaría en mi ministerio sin mirar este tema y no recibiendo las opiniones no tan generosas que me están haciendo llegar. Ese es el primer punto. ¿Ya? Así que eso creo que es algo que por lo menos me tienen que reconocer. Ustedes dicen que estoy equivocado en todo. Creo, junto con los servicios de inteligencia de mi país, que no es así. Que no es así, que estamos descuidándonos, porque si bien no son terroristas los maestros, aunque alguien me diga que subliminalmente en realidad estoy diciendo lo contrario, ya es más difícil de discutir frente a una afirmación de esa naturaleza, no lo son. Los maestros peruanos tienen una demanda legítima salarial, por ejemplo, que el gobierno ha ido aceptando y aceptando y aceptando. Ayer había una nueva propuesta de adelantar todavía más el aumento salarial. Sí, el gobierno piensa que la reforma que se inició en el gobierno de Alan García, que continuó el gobierno de Humala y que continúe este gobierno, es una reforma de Estado. Es una reforma de Estado en la que no podemos retroceder frente al concepto fundamental de que los maestros tienen que ser evaluados, capacitados para pasar esas evaluaciones, y si 3 veces a lo largo de 9 años fracasan en esas evaluaciones, no están preparados para ser profesores de nuestros niños. Ese concepto es... ¿Me permiten terminar alguna vez? Que termine el ministro y luego cuando cedamos la palabra hacen las interrupciones, por favor. A ver, congresista Ochoa, para pedir la aclaración muy puntual, por favor. No solamente al señor ministro, con todo respeto, si quiere que podamos discutir política educativa, que termine la sesión, nos sentamos y discutimos política educativa y vamos a determinar por qué razón sí tiene éxito unos aspectos de la política educativa y por qué es un desastre el sistema educativo. Si quiere que conversemos política educativa, conversemos. Soy profesor y estoy sí indignado porque el ministro sí ha inducido que los maestros somos terroristas y no lo somos. Y en ese sentido, Presidenta, yo le pido por favor al señor ministro que nos ayude a comprender. 4.600 son los maestros, ¿sí? Hay que identificarlos, hay que ver, hay que buscar el mecanismo legal. 30 acreditados, solo 5 son los que pasan filtro, los otros, ninguna base que pueda decir estos no lo son. 3, Presidenta, por intermedio suyo, ¿dónde están los otros que han firmado por este grupo que debemos controlar y como está señalando el señor? Que nos diga estadística, en tal sector, o son independientes, son libres, ¿qué son? Que nos ayude a comprender. A ver, ministro, por favor, para responder la pregunta puntual del congresista Ochoa. Quisiera continuar con mi intervención, si me lo permiten. ¿Ya? Continúe, Quisiera ministro. continuar con mi intervención, si se lo permiten. Yo creo que un ministro de Estado que viene a responder un tema tiene derecho a expresar los puntos de vista que considera relevantes para la respuesta. Yo no estoy tratando de ofender a nadie ni de acusar a nadie. Estoy diciendo las cosas que pensamos en el gobierno sobre el tema y uno de los elementos centrales de la política del gobierno, que viene desde el gobierno del APRA, que ha seguido el gobierno de Humala, es que tenemos que tener profesores que se evalúen y que puedan darle educación de calidad a los niños de los hogares pobres. Porque el resto de los niños van a colegios privados y tienen otra calidad de educación. Ministro, por favor, necesitamos las respuestas concretas a las preguntas de los congresistas. Gracias. Sobre los temas que me han preguntado, quisiera empezar respondiendo preguntas que no me dejaron responder del primer grupo, porque se hizo la interrupción y ya no me dejaron terminar. ¿Es eso posible o no está entre las autoridades? Sí, continúe, por favor. Sobre el rol de la Policía Nacional del Perú,
en las manifestaciones de los hechos ocurridos en los 60 días o 70 días de las diferentes huelgas. La Policía Nacional del Perú, felicito su profesionalismo. Felicito su profesionalismo, ya lo he hecho, en su capacidad de dar seguimiento a la infiltración de grupos subversivos en el magisterio. Tenemos una excelente Policía Nacional y me enorgullezco de ello. En segundo lugar, se mencionó que la policía peruana ha masacrado a los maestros. La palabra masacrada ha sido repetida en distintas ocasiones a lo largo de estos días. Yo tengo otra apreciación. A lo largo de la huelga del Cusco, por ejemplo, y en respuesta al Congreso... Cuestión de orden, Presidenta, si me permite. A ver, congresista Ávila. En esta sesión nadie ha utilizado la palabra masacrar. No sé de dónde ha salido eso. A ver, vamos a ponernos en orden, ¿ya? A ver, hay dos preguntas puntuales, señor ministro. Una de ellas es, las otras personas que han firmado las listas del Movadef, ¿en qué parte del sector público están? Por su intermedio, señora Presidenta, tengo las preguntas del congresista del Castillo, tengo las preguntas del congresista del Pastor Rosas. No sé por qué no se me permite contestar también aquellas. Creo que forma parte de... A ver, continúe, ministro, por favor. Ya, responde esas preguntas y luego vamos por estas otras que quedaron pendientes. Pero también tiene que tener... Hay un límite de tiempo también, por favor. No se explaye tanto, sea puntual. Gracias. Sobre el rol de la Policía Nacional del Perú en el manejo del orden público en los 90 días de huelga. Yo felicito a la Policía Nacional. La felicito. Por ejemplo, en la huelga del Cusco, señor congresista Ochoa, hemos registrado tomas de aeropuerto, destrucción de las líneas del tren. Hemos presenciado el bloqueo del corredor minero, el bloqueo del corredor turístico, el intento de la toma de Machu Picchu. Todos esos hechos han sido denunciados penalmente. La policía ha manejado con tanto profesionalismo esas huelgas que no ha habido un solo maestro que haya fallecido en esos enfrentamientos, ni menos aún un herido de seriedad. Yo felicito a la Policía Nacional. En los hechos violentos ocurridos en Puno, con el intento de la toma del aeropuerto de Puno, en los hechos violentos del intento de la toma de la central hidroeléctrica, no ha habido ningún hecho que lamentar. Y sobre lo segundo y lo último, sobre el por qué la policía tuvo que impedir que los maestros rompieran el cordón que se había establecido en la avenida Bancay, la razón fundamental es porque el presidente del Congreso me había pedido especialmente que no se permita que el Congreso de la República se convierta en un escenario de violencia, porque habían muchas reuniones importantes que quería garantizar un clima de tranquilidad. El día jueves habían reuniones importantes, me informó que el día viernes habían delegaciones internacionales. Me pareció una propuesta absolutamente razonable, conveniente, que se hiciera un círculo más alejado. Algunos maestros rompieron por la fuerza ese cordón y hubo que dispersarlos. No tenemos ninguna situación en la cual la policía no haya actuado en el marco de sus atribuciones. Sobre la pregunta del pastor Rosas, que señala que yo he pedido que sea pública para no revelar los informes de inteligencia, creo que de nuevo también hay una pequeña confusión. Los informes de inteligencia no se pueden revelar ni en sesiones públicas ni en sesiones reservadas, ni siquiera en la Comisión de Inteligencia. Solo se pueden revelar
a comisiones investigadoras que lo soliciten y al juez. Entonces, mal podría decirse que yo he querido que esta sesión sea pública para que no se puedan revelar informes de inteligencia que no se pueden revelar. Por cierto, estamos llanos evidentemente a que estos sean revelados en el momento en que una comisión investigadora nos lo solicita y que si un juez no lo solicita. El congresista del Castillo dijo que un indicativo de que no haya problemas con los maestros a los que él estaba haciendo referencia es que han pasado por el filtro del ingreso al Congreso de la República. Allí una precisión de información también. Todos los Movadef, ninguno tiene requisitoria porque no están en una situación de ilegalidad de juicio como queremos nosotros que estén. Mal podrían tener un impedimento de entrar al Congreso. Y los excarcelados de terrorismo, como saben las personas que conocen de estos temas, ya no tienen requisitoria, ya están excarcelados y están fuera de todo control de esa naturaleza. Ese no puede ser un argumento para señalar que ya está solucionado el problema. Me parece también que alguien planteó, mil disculpas por no acordarme de quién fue, que la muerte civil tenía que ser para los del Movadef. Yo ahí coincido con el congresista Becerril, eso no es posible, tiene que ser para los excarcelados de terrorismo que ya han sido condenados, porque reitero la explicación, todavía los simpatizantes del Movadef o miembros del Movadef, que creo que sí ahí hemos conseguido todo, son de Sendero Luminoso, no hay juez que lo haya determinado. Y mientras no haya juez que no lo haya determinado, van a seguir actuando como están actuando hasta ahora. Me pregunta la congresista Montenegro una pregunta que me parece también bien importante. ¿Qué hacemos para prevenir este tipo de circunstancias? Bueno, primero diría que no es tanto la labor del Ministerio del Interior la prevención de este tipo de problemas, sino la acción en la aplicación de la ley. Pero he mencionado algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, y reitero lo que ha planteado el congresista Becerril, para tener una norma mucho más estricta, más amplia, más genérica, que vete a estas personas de cualquier participación en vida política, en organismos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece un elemento importante, tomando en cuenta que van a seguir saliendo. Yo creo que muchos, como dije, se van a ver a sus nietos, pero hay otros que están ahí todavía tratando de crear problemas en nuestro país. Van a salir más y la inversión, y aquí entro a otro tema, que tiene que hacer el Estado peruano para seguir a toda esta gente y garantizar que no se meta en un montón de cosas, es ingente, es abundante. Hay mucho dinero que podríamos invertir en seguridad ciudadana que tenemos que dedicar a que estos individuos no se reagrupen y vuelvan a hacer las cosas que requieren. Sobre la pregunta del congresista Ochoa, ¿qué otros sectores públicos han firmado el padrón del Movadef? Se lo voy a alcanzar. ¿Ya? La razón por la cual hemos focalizado en el Movadef este tema es porque estamos hablando del sector en el cual Sendero Luminoso está proscrito de regresar y que por tanto es un sector especialmente sensible porque son los que educan a nuestros niños. Es grave que haya un firmante de Movadef en el Ministerio de Agricultura o en la Municipalidad de Yarinacochas, pero es más grave que haya en el sector educación. Y como además era el tema, eso fue lo que trajimos. Si el congresista Ochoa está interesado en eso, me comprometo a invertir recursos de la DIRIN para que él pueda conocer en qué otros sectores ha habido firmantes del Movadef. No sé si me queda alguna otra pregunta de las que ya me han hecho, pero estoy a la orden para seguir contestando sus preguntas.
Ministro, para responder a una de las preguntas del congresista Becerril, ¿desde cuándo tiene conocimiento respecto de los 253 maestros excarcelados en las aulas? No son 253, sino 356. Tengo conocimiento aproximadamente 12 días aproximadamente, e inmediatamente lo comuniqué a la ministra de Educación, que ha empezado a tomar acciones. Como les dije, la dificultad hay dos dificultades para que esto se pueda implementar a la velocidad que nosotros quisiéramos. Una, que nosotros, como Gobierno Nacional, solo somos contratantes de unos 25% de ese número. Los demás han sido contratados por gobiernos regionales de distintos lugares del país. Segundo lugar, que como ustedes conocen, los procesos administrativos tienen unas formalidades excesivas a mi juicio, pero que hay que individualizar cada uno de esos, se tiene que adjuntar la sentencia condenatoria y no está siendo fácil conseguirlos rápidamente en el Poder Judicial. Somos los primeros interesados, es más, esto no lo ha denunciado alguien de otro sector, sino lo hemos denunciado nosotros, porque queremos que eso se corte de raíz. Es más, insisto, queremos, y yo apoyo la iniciativa del congresista Becerril, que esa prohibición se extienda a todos los sectores del Estado y a la participación en la vida política y, ¿por qué no, sindical? Esas serían mis respuestas hasta ahora sobre esos temas. Otra pregunta que quedó inconclusa es si tiene documento o discurso donde dice que Castillo representa a las dos facciones y si se le ha comunicado a la ministra. Sobre esa pregunta creo que la respuesta ha estado clara en la exposición. Nosotros hemos presenciado una reunión de dos sectores del CONARE. Eso era lo que había. Dos sectores del CONARE. En esa reunión solo estaban maestros simpatizantes con esas facciones, por definición. Ahí no estaba Patria Roja, que controla otros sectores del sindicato, ahí no estaba Báez y Mesa, que tienen una posición diferente. Solo aquellos que tenían esa afiliación. Es lo mismo que hubiera habido una reunión del partido Chanchamayo Unido y solamente estaban los vinculados allí a ese grupo. Allí estaba el señor Castillo Terrones, en la unificación de los dos grupos senderistas que pugnaban antes y que estaban fracasando y que luego publican como afiche en el Facebook, por fin el SUTEP unido, por fin contra Patria Roja. La apreciación que tenemos nosotros es que quien asiste y es parte de una reunión del SUTEP CONARE, de las dos facciones, y no asiste a las reuniones del SUTEP oficial, y no asiste a las reuniones del SUTEP Cusco, sino escoge esa, es una opción. Es una opción, uno. Dos, es ampliamente conocido en el magisterio los problemas que yo estoy contando. No hay ninguna sorpresa de que SUTEP CONARE existe desde el 2003, no hay ninguna sorpresa en quién es Guainalaya y todos los personajes que he mencionado. Bueno, este señor Castillo estaba en la mesa de honor de esa asamblea y luego es elegido como el presidente del Comité de la Lucha Unificada. A nuestro juicio, uno no elige a una persona ajena, extraña a esta situación. Yo no condeno a nadie que se haya reunido con el señor Castillo. La situación ha sido muy volátil, muy cambiante. Él ha recibido respaldo además de los maestros, eso es absolutamente real. Simplemente estoy describiendo información que dispongo de inteligencia que me llega a esa apreciación. Yo no condeno, no me habrán escuchado tampoco decir que mal que lo recibieron. Nunca he dicho eso. Lo único que he dicho es que ahora ya está cada vez más claro con las informaciones de inteligencia que aunque este señor reciba el cariño de los maestros, este señor es el representante, el punto de unidad
entre dos sectores que creo yo son peligrosos para el país, y por eso yo he planteado que él y algunos otros que tienen una vinculación con esos sectores no participen de las negociaciones. Claro que han habido negociaciones, las ha habido con el SUTE Cusco, que se levantó la huelga. Sábado y domingo se ha negociado con Piura y con Arequipa. Y cuando estos señores han dicho que están de acuerdo con levantar la huelga, no, ni hablar. Yo creo que es importante separar la paja del trigo por el bien de los maestros. ¿Esto me hace antipático con los maestros? Lo sé, porque están en una lucha, se sienten que se les ha dicho cosas que yo no he dicho, pero, y termino ahí para que no se incomoden, cuando uno tiene una responsabilidad, tal como yo lo veo, no la rehúye. No la rehúye. Y da la cara y sale al frente. Eso es lo que yo he hecho, me ratifico y creo que es lo que un ministro del Interior tiene que hacer cuando enfrenta la historia del peor movimiento terrorista que ha habido en América Latina, donde las decenas de miles de muertos merecen no ceder un milímetro. Y esa sigue siendo mi posición. No creo que muchos la compartan, pero por lo menos reconozcan y respeten que tengo el derecho de pensar de esa manera a la luz de la historia de lo que ha vivido en nuestro país. Sobre la pregunta del congresista Edwin Vergara, ¿con qué personas ligadas al terrorismo se ha reunido la ministra de Educación y el presidente de la República? La reunión que hubo en Palacio de Gobierno fue filtrada por mí. Solo participaron el SUTE Nacional en un ambiente y 4 o 5 profesores vinculados al SUTE Cusco en Palacio. En el caso de la ministra Martens, había muchísimas personas que le decían exactamente lo que hoy día he escuchado: es una injusticia, están vinculando a alguien que no tiene nada que ver, etc. Le dije a Marilú, yo creo que tienes que reunirte con él para que tengas una apreciación propia, no a negociar, a conocerlo. Esa reunión se produjo y la ministra me dijo, el único objetivo que yo encontré en ese señor era que el SUTE CONARE sea reconocido. Creo que sería un daño político al país que el SUTE CONARE sea el interlocutor en los próximos años del Magisterio Nacional legitimándolos. Uno tiene que pensar no solamente en el instante que viene, sino tiene que pensar en las consecuencias de sus actos. Yo soy de los que piensa que hay que negociar con los maestros, que hay que atender las demandas de los maestros y a la vez no negociar con el SUTE CONARE para evitar que ellos se fortalezcan. Insisto, para mí sería muy fácil hacer lo contrario y estoy acá para ratificar mi punto de vista y entiendo que ustedes puedan no compartirlo, pero yo soy el ministro del Interior y mientras lo sea voy a decir claramente que ahí tenemos un problema de seguridad nacional que no debemos soslayar.